El saludo siempre afectuoso para los seguidores de un programa que busca respuestas asociadas con la salud humana. Consejo Sano. Hoy vamos a hablar de la mononucleosis infecciosa. Sabremos de qué se trata, cuáles son las causas que la provocan y los tratamientos con la doctora Seila Rosa Salazar. Una vez más, bienvenida. Muchísimas gracias, mi amor. Para mí es un placer. La mononucleosis infecciosa se identifica por muchos como la enfermedad del beso. Así ¿Tiene que ver mismo con el beso que los humanos intercambiamos? De hecho, así mismo es. Sí. La mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso es realmente el modo de contagio es a través de la saliva. Quiere decir, no existe otro modo de contagiar que no sea a través de la saliva. Y por lo general casi siempre nosotros transportamos saliva a través del beso. ¿Pero es el beso de los enamorados o es el beso que se coloca en la mejilla o en la frente? Exacto, no hace falta estar enamorados. No. No. A ver, nosotros nos enamoramos también de nuestros Claro. hijos, ¿no? Pero no. El beso común de la mejilla o el beso común de los amigos, de los compañeros, del beso del abrazo, y el beso es ese beso. De ese beso estamos hablando también. Óigame, algo tan sublime, tan hermoso, tan una divino. muestra de cariño y de Así amor y mismo. se convierte en un riesgo, para Así la es. salud. ¿Qué ocurre con la enfermedad del beso, doctora? ¿Por qué surge? ¿A través de que es un virus el que llega al organismo? Así mismo es. La enfermedad del beso, o la mononucleosis infecciosa, la causa fundamental es el virus de Epstein-Barr, que se encuentra en la saliva, como lo habíamos hablado anteriormente. Es un virus que está latente, es un virus que en aquel momento está inactivo, pero que ante la presencia de cualquier otro componente que, por supuesto, como parásito oportunista, disminuye el sistema inmunológico y hace, por supuesto, que se active este virus a través de la saliva y, por supuesto, ya sea un método para contagio, una enfermedad de transmisión que se contagia a través de la saliva. Es decir, que mediante la saliva y sobre todo por este acto sublime que es el beso, llega a la otra persona a partir de la persona contagiada. Exacto, la persona contagiada ya con el virus de Epstein-Barr, al momento de efectuar este hermoso gesto del beso, es capaz de transmitir esta enfermedad. ¿Y qué pasa a partir del contagio? ¿Qué sucede con esa persona ya contagiada? Por lo general, casi siempre en el momento de la incubación, este periodo de incubación de 7 a 10 días. De 7 a 10 días. De 7 a 10 días, ya empieza a transmitir. En el primer instante en que aparezca el primer síntoma, que es la fatiga, por lo general casi siempre las personas empiezan a sentir esta fatiga, este desánimo, este sueño, esta apatía de realizar lo que normalmente o comúnmente hacían en el día, ya trae consigo de cierta manera incluso hasta una especie de pesantez en el cuerpo que te va asumiendo una especie de fatiga, una especie de desánimo que te hace incluso encamarte, en algún momento requiere de encamamientos porque obviamente te sientes muy mal al momento de levantarte de la cama o al momento de hacer algún tipo de acción o al momento de hacer algún tipo de labor o tarea que está normalmente acostumbrado tu organismo a hacerlo y en aquel momento ya no lo quieres hacer. Apenas que aparezca el primer síntoma o signo entre el proceso de incubación de 7 a 10 días, ya de ese mismo instante empiezas a transmitir la enfermedad. Y ese es el primer signo, la fatiga. Habla de la fatiga y a partir de ahí una especie de desánimo, exacto, de decaimiento, y se podría confundir, digamos, con un estado de depresión así o mismo, de tristeza. De hecho, por lo general casi siempre entre el proceso de incubación de los 7 a 10 días, los pacientes nunca llegan a ningún lugar, que si no van ni a cuerpos de guardia, ni a consultas, ni a nadie especializado, porque lo toman como esto. O es el estrés que me tiene propio del momento actual, o propio del estilo de vida, o propio del familiar, ¿no? Del estrés propio familiar, del núcleo familiar. Es normal que yo me sienta así, hoy no tengo deseos de hacer nada. Y entonces esta fatiga y este desánimo y esta apatía la asocian al estrés o a un estado depresivo. Por alguna situación emocional o por alguna situación X puede estar asociado entonces este tipo de fatiga y tampoco entonces lo asocian al virus de Epstein-Barr o a la enfermedad del beso. Y entonces, ¿cómo identificar en medio de ese cuadro que usted acaba de describir aquí que estamos en presencia de la enfermedad del beso? Porque estamos hablando de 7 días del proceso de incubación. Así mismo es. Estamos hablando que no solamente aparece la fatiga, ya a partir de los 7 a 10 días ya empiezan a aparecer síntomas y signos que agravan completamente el cuadro, y entre ellos la fiebre. Ya después de la fatiga, 7, 10 días, que estamos hablando de una fiebre prolongada, porque la fiebre por lo general casi siempre es entre las primeras 24 a 48 hasta 72 horas, es normal ante una presencia de un virus, ya después tiende a desaparecer en
En la mononucleosis infecciosa estamos hablando de una fiebre que se prolonga en el tiempo de hasta 7 a 10 días. Estamos hablando de una persona con fiebre de 7 a 10 días en el proceso de incubación. Quiere decir, se prolonga la fiebre, aparece el sarpullido, que son estas lesiones de tipo purulentas, tipo costras, que aparecen, pues no solamente aparecen en lo que es la zona de la boca, porque casi siempre asociamos a que la mononucleosis infecciosa como una enfermedad del beso, las lesiones aparecen en la boca. No, las lesiones pueden aparecer en todas las partes del cuerpo, no solamente en la boca. Y además de eso aparece entonces inflamación de los ganglios, fundamentalmente los ganglios del cuello y los ganglios de las axilas, y el hígado y el vaso también se ven comprometidos. Hay una hepatomegalia, que es decir, el hígado está aumentado de tamaño, está inflamado, y el vaso también. Es decir, ya estamos hablando de un cuadro que va camino a complicarse, porque va camino a un compromiso de órganos muy fundamentales como el vaso y el hígado, que son los órganos que en estos momentos forman parte del componente complicado. Óigame, realmente describe usted una complicación del cuadro en el caso de la persona que padezca la enfermedad del beso, porque llega hasta el vaso y hasta el hígado. Y puede incluso confundir los primeros síntomas en los 7 días de incubación en un estado de desencanto anímico, de depresión, ¿verdad, doctora? Siempre pensar que hay cuadros emocionales que también dan fiebre, porque tu sistema inmunológico se deprime, y es normal que ante cualquier virus, parásito, bacteria oportunista se va a aprovechar del cuadro de depresión, hace que el inmunológico baje y obviamente se aprovecha como parásito oportunista. Pero siempre pensar que ante la aparición de una fiebre prolongada, malestar general o esta fatiga o este desánimo, esta apatía, después sientes aparecer que ya te sientes que un poquito que están inflamadas. No tienes que saber qué son los ganglios, simplemente que ya te sientes inflamada parte del cuello, que trae consigo compromiso quizás hasta la hora de tragar, o a la hora de respirar, o a la hora incluso hasta de reírse, porque tienes una pesantez a nivel del cuello que no es normal. Te tocas las axilas, quizás a la hora de aplicarte el desodorante, te sientes como que hay algo debajo de las axilas y ya te va dando un tiempo de decir, no, algo está pasando en mi cuerpo que no es normal, a pesar de que no aparezca todavía las lesiones bucales, que quizás puedan aparecer o no el sarpullido, o en el cuerpo, algunas lesiones de tipo punteadas como un sarpullido común, una urticaria, que tú puedas estar sujeto, bueno, que tendrá que ver la urticaria con la fiebre, ganglios inflamados, y obviamente ya aparecen lesiones mucho más severas, quizás pues, ya vas al médico, ya hay una hepatomegalia, ya hay una esplenomegalia, quiere decir, ya estamos hablando de cuadros mucho más agravados. De manera que esta enfermedad ataca el hígado y el vaso. ¿Y por qué llega hasta allí el virus, doctor? Estamos hablando de que el hígado es el gran sintetizador de todo lo que tiene que ver con el grupo hemoglobina. Y la hemoglobina no es más que componentes que ayudan al transporte al grupo de lo que es la parte inmunológica. Es decir, atacamos lo que en algún momento pudiera afectarme a mí, ¿verdad? El virus es muy inteligente. Voy a los lugares donde si en algún momento se ponen a trabajar, van a luchar contra mí. Es simplemente voy a atacar las fábricas para que las fábricas no produzcan soldados para luchar contra mí. Es donde va el virus. Ataca directamente el hígado porque es que ayuda a la transportación de grupos inmunológicos, todo lo que tiene que ver con los grupos y las plaquetas para ayudar al sistema inmunológico, y el vaso, que es el gran sintetizador de todo lo que tiene que ver con grupo hemoglobina, todo lo que tiene con plaquetas, todo lo que viene con el grupo de las T, y ayudan ahí. Entonces ataco las dos fábricas y automáticamente no tengo nada que me defienda. Es simplemente un oportunismo. De acuerdo a la práctica médica, el paciente acude a una consulta ya cuando han transcurrido 7 u 8 días de que la enfermedad se ha alojado en su organismo, ¿verdad? Por lo general, casi siempre las mononucleosis infecciosas las vemos muy comúnmente en los niños pequeños. Pero en el niño pequeño es más fácil que llegue al cuerpo de guardia. Ya en las primeras 24 o 48 horas la mamá no esperan por la fiebre. Y acuden de inmediato al médico. Automáticamente van al médico, y es muy fácil diagnosticar en los niños pequeños. El adulto ya el adulto es más moroso. No, y de hecho, menos se preocupa. Se preocupa mucho menos el tema de la fiebre. Siempre asocia la fiebre a otras cosas, menos a un tema tan importante como pensar en la mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso. Siempre lo asocian quizás a un cuadro respiratorio, no salgo de una para meterme en otra, es muy fácil esta especie de coletilla, y entonces pierden el interés, pierde significado, y automáticamente siempre aparecen después de los 15 días. De manera que eso podría después, digamos que agravar el cuadro de la enfermedad. Hacemos la pausa, doctora, que corresponde, y regresamos en breve para seguir conversando sobre la enfermedad del beso en Consejo Sano. Hay hábitos que pueden ayudarte a prevenir un accidente cerebrovascular.
El ejercicio físico es uno de ellos. Basta con realizar unos 150 minutos semanales. Algunas actividades recomendadas son montar bicicleta, saltar la cuerda y caminar a paso rápido. El colesterol alto es uno de los principales responsables del accidente cerebrovascular. Algunas maneras de mantenerlo bajo control es limitar el consumo de grasas y aumentar el consumo de fibra. Asegúrate de comer abundantes frutas y vegetales frescos, ingerir abundante agua y tomar proteínas y carbohidratos de manera moderada. Las personas con sobrepeso y obesidad tienen más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. La acumulación de grasa, sobre todo en la zona de la cintura, afecta la circulación de la sangre y eleva el riesgo de coágulos y daños arteriales. Mantenemos el interés de conocer sobre la mononucleosis infecciosa, doctora, o la enfermedad del beso, para que la población comprenda mejor de cuál es el tema que tratamos hoy en el programa. Usted habló ahorita de los niños, ¿verdad? Incluso los menores de 1 año, pero también habló de los adultos. Es decir, que estos grupos pueden todos padecer la enfermedad. Así mismo. De hecho, la enfermedad de la mononucleosis infecciosa no discrimina ningún tipo de edades. Quiere decir que puede aparecer en cualquier etapa de la vida, ni sexo ni raza, para nada. Puede aparecer en cualquier edad y en cualquier grupo que aparezca. Háblese no solamente del menor de edad, en el adolescente, en el adulto joven, en el adulto maduro y el adulto mayor, cualquiera de edades que aparezcan se puede complicar y ya es una complicación. Ya se convierte en una enfermedad que debe darle, por supuesto, la importancia del significado que lleva. Pero por lo general, casi siempre, nosotros trabajamos mucho con las edades pediátricas, porque son los que más sujetos están al tema de el apapaché, el besito, porque de general desde chiquitico los estamos enseñando es darle besito, saluda, y entonces como que aquí no se lo antoja, ¿no? Uno ve un niño pequeño y lo primero que se te antoja es comértelo a besos, ¿verdad? Y entonces a través de esto es que nosotros tratamos y hacemos, por supuesto, siempre pautas a las familias de evitar por todos los medios o lo posible darle los menos besos posibles al niño. Y si vamos a besar al niño, por supuesto que sea, si podemos besar ropas, quiere decir, partes que contengan la ropa, perfecto, no tienes el piel con piel, ni tienes tampoco el sujeto a que a través de tus salivas, que obviamente no significa que estés contagiado con la enfermedad del beso, pero nunca se sabe, como los adultos por lo general le dan poco significado a cualquier enfermedad y el niño pequeño al momento están corriendo porque el niño tiene fiebre o tiene un cuadro respiratorio, entonces vamos a cuidarlo para evitar que realmente el niño corra por 48 o 72 horas. Y después esa expresión afectiva la mantenemos en el tiempo, los cubanos somos muy besucones. Somos besucones. De hecho, mira que nosotros luchamos cuando el tema de la COVID fue toda una guerra campal para quitarnos esa especie de tradición del cubano cariñosito y besuqueón. Así es. Quiere decir que la mononucleosis infecciosa, doctora, es muy transmisible. En una familia puede ocurrir que varios miembros padezcan de la enfermedad, incluso en un espacio escolar, laboral. ¿Cómo no? De hecho, cuando ya nosotros diagnosticamos la mononucleosis infecciosa, se convierte en una enfermedad de declaración obligatoria. Quiere decir, lleva una activación de protocolos a través de salud pública, porque hay que buscar primero la fuente de infección, dónde comenzó por primera vez, y por supuesto a raíz de ahí, todas las fuentes que pueden haber sido contagios, no solamente en la familia, sino centros laborales, centros estudiantiles, o un lugar donde visita o su centro de trabajo que sea, atención al público. Quiere decir que de cierta manera se desencadena un protocolo de actuación para tratar de llegar a la fuente de infección y por supuesto cortar la cadena de infección. Ahora, dentro de los grupos sociales, ¿cuál sería el más vulnerable? Aquel que tiene un sistema inmunológico más deprimido, que abra con más, digamos, ligereza las puertas para que entre la enfermedad? Por lo general casi siempre nosotros, como es una enfermedad también autoinmune, se agrega igual al sistema, trabaja mucho con el tema de cómo esté presente el sistema inmunológico, todas las enfermedades que también sean autoinmunes ya, es decir, ya de cierta manera tienen una base autoinmune como el VIH o el síndrome del VIH, que por lo general ponen al paciente en una condición un poco más vulnerable ante la presencia de este virus, que también es un virus autoinmune. No dejemos tampoco de pensar que un paciente con una enfermedad como la hipertensión, la diabetes o las nefropatías, es decir, lesiones propias de riñón o lesiones propiamente hepáticas, pues estamos hablando que si
es un virus que ataca directamente el hígado y el vaso, quiere decir que son órganos que sin sobreañadido ya están afectados ya, entonces ya estaríamos hablando de que el paciente se predispone mucho más a la presencia del virus de Epstein-Barr. Ya tenemos un hígado afecto, háblese de las hepatitis, tanto las B, las C, que son reactivas, quiere decir que ellas aparecen y desaparecen en dependencia de cómo se encuentra el paciente ante la disposición tanto de los medicamentos, disposición farmacológica, como la disposición propia del sistema inmunológico, que se le sobreañada una enfermedad autoinmune, otra más, que de causas infecciosas, pero es autoinmune igual, entonces pone el cuadro mucho más complejo y pone una balanza incluso de estilos, calidad de vida, incluso condición de vida, muy sujeta a cómo el paciente le haya dado significado a la enfermedad. Si ya el facultativo, el médico sospecha de que puede padecer, el paciente puede padecer de la enfermedad del beso, ¿qué protocolo asume en ese momento? ¿Qué examen orienta para poder confirmar, para poder llegar con certeza al diagnóstico? Como todos los virus, a través de exámenes de laboratorios comunes, a lo que estamos habituados a hacernos como hematocrito, hemoglobina, los leucogramas, nos pueden dar, por supuesto, una especie de herramientas para trabajar. Pero existe igual el examen del PCR, que se estudia, se hace un examen y se ve desde el punto de vista de la presencia del virus de Epstein-Barr. Quiere decir, apenas que nosotros lo pensamos, mandamos PCR y automáticamente podemos ver el virus de Epstein-Barr en su forma latente ahí y automáticamente tratamos. Es un virus que se pinta muy fácil a la hora del laboratorio, no es un virus que se cuesta trabajo poderlo cultivar, no estamos hablando de algo que se cultiva, es algo que apenas que usted pinta la lámina, automáticamente por características propias histológicas del virus, es capaz de activarse y se puede ver. Es que se capta a través de las láminas, a través del estudio de laboratorio y automáticamente diagnosticado y tratado es lo mismo. ¿De inmediato se ingresa al paciente o puede someterse a los tratamientos en casa? Sí, ¿Cómo? De hecho, por lo general casi siempre las mononucleosis infecciosas se mantienen en casa en aislamiento. Tiene que ser En aislamiento. En aislamiento. Tiene que ser que haya una complicación propia o el paciente ya tenga una enfermedad sobreañadida que ponga en riesgo su vida, una hepatopatía o no tenga una lesión en el vaso, como o enfermedades asociadas al vaso que también existen, o diabetes mellitus descompensada, o algún niño que esté sujeto a tratamientos con quimio o tratamientos con inmunopresores asociados a crisis de alergia o tratamientos propios por el asma bronquial en los niños mayores de 5 años. Quiere decir, se sujeta mucho al sujeto, a cómo esté el paciente en el momento de aparecer la infección y cómo sería su trayectoria en dependencia, por supuesto, de la aparición del virus o no. En dependencia del paciente que ustedes traten y las complicaciones Exacto. que puedan surgir, ustedes deciden el ingreso o el tratamiento Exacto. en la casa. Vamos a hablar de eso en un tercer segmento del programa. Con certeza el público está esperando pues respuestas también vinculadas con los tratamientos y la forma en que los facultativos asumen el reto de la cura. Hacemos el corte, regresamos de inmediato. Ya estamos de vuelta y seguimos conversando con la doctora Seila. Habló ahorita de las complicaciones que puede generar pues la enfermedad del beso, sobre todo en el hígado, en el funcionamiento del vaso. Puede que si no se atiende, pues el padecimiento de manera temprana pueda agravarse e incluso terminar con la vida de un paciente. ¿Cómo no? Claro que sí. De hecho, a veces nosotros no le prestamos tanta importancia a enfermedades tan comunes como esta que no se conoce, porque a veces sí la padecen los pacientes lo que no conocen la enfermedad, obviamente no la tienen por qué conocer, claro. Pero estamos los facultativos ahí para podérselos orientar, pero como no acuden a las consultas, lo toman como algo común, llenarse, como digo yo, cada 3 o 4 meses, llenarse de sarpullidos, inflamarse los ganglios, tornar un poquito de molestias a nivel hepático asociados a náuseas y vómitos, un poquito de, como digo, diarreas con una coloración completamente anormal a la que normalmente estamos viendo, entonces lo asocian como algo común, como me pasa cada 3 meses, parece que cada 3 meses tengo la predisposición a algo y lo sujetan así, y así se pasan la vida entera. Pero
Cuando ya a largo plazo, incluso a veces a corto, pero a veces a largo plazo, ya las lesiones hepáticas se vuelven crónicas, aparecen entonces las hepatopatías, aparece la cirrosis hepática o aparecen algunas hepatitis reactivas, entonces ya empezamos a darle un poquito más de importancia porque ya estamos hablando de un órgano tan importante como el hígado, que es el gran sintetizador de todo, incluso las tabletas, todos los medicamentos se sintetizan ahí. Entonces, si la fábrica está un poquito dañada, obviamente el organismo también se empieza a dañar. Entonces, empecé la persona a darle un poquito más de importancia a esto. Quiere decir que las complicaciones son muy serias, hay que darle la importancia que lleva realmente la enfermedad del beso, muy bonita, porque a la hora de besarle, no puede ser que a través de un gesto tan bonito pueda incluso acabar con la vida de un paciente. Doctora, aprendimos con usted de que curamos los síntomas, pero no evitamos que el virus regrese al organismo en otra oportunidad. Así mismo es. De hecho, desafortunadamente, cuando el paciente padece del virus del Epstein-Barr, este virus no desaparece. De hecho, lo acompaña para toda la vida. Quiere decir, es una enfermedad que aparece en tu vida una sola vez, pero el virus nunca se va de ti. Usted alivia los síntomas, recuperas al paciente, lo conviertes en un convaleciente, pero el virus de Epstein-Barr está de forma inactiva contigo para toda la vida. Quiere decir, ante la sujeta de volver a tener alguna enfermedad inmune que ponga en riesgo que este virus pueda volver a activarse y volver a aparecer entonces en la mononucleosis infecciosa. Quiere decir que es una enfermedad que usted trata, pero como tal el 100% de la cura no es. Usted trata los síntomas, trata los signos, mejoras lo que es la parte hepática, lo que es la parte del vaso, mejoras la sintomatología, recuperas al paciente, lo llevas de nuevo a la sociedad, pero se tiene que saber que va con él un virus que ante la evidencia o aparición de otro cuadro respiratorio, un cuadro muy parecido a autoinmune, puede volver de nuevo a aparecer el virus de Epstein-Barr. Entonces, ¿cómo se eliminan los síntomas? ¿Cómo aliviamos el estado del paciente en general ante la aparición de la enfermedad? Nosotros activamos el protocolo y automáticamente lo primero que sujetamos al paciente es el reposo absoluto. Reposo absoluto. No es el reposo de que estoy en casa y hago las labores domésticas o hago las labores en casa como siempre lo he hecho, o hago el famoso teletrabajo. No trabajo en la oficina, pero me traigo el trabajo de la oficina para mi casa. No estamos hablando de ese reposo. Hay que prácticamente permanecer en cama todo el día. Encamado todo el tiempo, esfuerzo físico cero. Nulo el esfuerzo físico porque el hígado se cura con reposo. El hígado no se cura con medicamentos. Hígado, vaso, con reposo. El virus se trata en dependencia de los síntomas y los signos. No tiene un tratamiento específico. No existe un antibiótico o un tipo de medicamento fármaco que trate al virus de Epstein-Barr. Nosotros tratamos los síntomas y los signos que van apareciendo en el paciente y vamos mejorando los síntomas y los signos que van apareciendo en el paciente. Pero como tal, no tiene un tratamiento específico, como el VIH, que tiene su tratamiento específico, o como otras enfermedades que tienen tratamiento específico. La mononucleosis no es así. Tratamos la mononucleosis de acuerdo a sus síntomas, el reposo fundamental, mucho líquido, las vitaminas, y logramos después entonces incorporar al paciente a la sociedad, por supuesto, sujeto a volverse a infectar. Y en cuanto a la medicina natural, que la motiva tanto. Asimismo, por lo general casi siempre nosotros utilizamos en los pacientes los relajantes de las fibras musculares. Háblese de todas estas plantas aromáticas que conllevan consigo un ansiolítico como el meprobamato, la raíz, lo que es la tila o el tilo, la manzanilla, que tiene excelentes funciones para relajar, antiinflamatorios naturales y que son muy buenos para la parte de lo que es la fibra. También podemos hablar entonces de plantas medicinales que asocian más bien al calcimondiani como un antiinflamatorio natural, la raíz de chichigate, la ámnica, que tiene excelentes funciones antiinflamatorias, y si no también nos podemos ir a los sujetos más cómodos, la jengibre, la miel, que tiene sus funciones también antioxidantes y ayuda mucho para lo que es la formación de estructuras óseas, estructuras celulares, que obviamente las va a requerir. ¿Y entonces qué tiempo demoraría liberarnos de la enfermedad del beso después de estos tratamientos, el reposo absoluto, también pues aquellas recomendaciones que nos dio de la medicina tradicional? A ver, estamos hablando de una enfermedad que puede durar hasta 3 meses. De hecho, pueden desaparecer los síntomas, pueden desaparecer todos los signos, pero el paciente puede estar transmitiendo la mononucleosis infecciosa aún no tenga síntomas ni signos. ¿Durante 3 meses? Durante 3 meses. El virus se inactiva, queda contigo sujeto, pero durante 3 meses, aún ya sin síntomas ni signos, usted es portador
y de contagio de la enfermedad de la mononucleosis infecciosa. Agradecidos, doctora, por mío. haber visitado Consejo Sano y ofrecernos toda esta información, ¿verdad? Para mí es un placer. Es una lección de vida cada encuentro con la doctora Seila en Consejo Sano. Ojalá que se motiven, que se estimulen a regresar. Aquí estaremos dentro de 7 días para compartir otro Consejo Sano.